Programa número 12 del Dron TV. Y un programa, como decíamos, temático, Alberto. Y la economía es uno de los problemas que tenemos que analizar. Por eso, para saber por qué pasa lo que nos pasa, hemos invitado al licenciado en Economía, Alejandro Bonavita. Esperemos que nos pueda responder. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Buenas noches, Alberto. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Porque la pregunta está hecha, ¿por qué no pasa lo que nos pasa? ¿Por qué pasa lo que nos pasa? Vamos a intentar decir algo, es difícil contestar, difícil tener una respuesta satisfactoria, pero bueno, hay algo para decir hay. Debemos decirle a la audiencia que Alejandro Bonavita, como bien dijo Alberto, es un licenciado de Economía, hombre de consulta en Clarín, en La Nación, así que estamos muy bien acompañados temáticamente. Bueno, dicho esto, te pusimos una bolsa de 50 kilos en la espalda, pero bueno, en fin, habrá que salir del paso. Bueno, este sacudón, esto que ocurrió después de las PASO, uno está tentado a pensar, ¿será por el resultado? ¿Será porque tenía que ocurrir? ¿Cuál es tu visión? Es difícil hacer algún análisis económico de lo que pasó esta semana, porque en realidad lo que pasó esta semana no se explica por factores netamente económicos, ¿no? Se dio una turbulencia mayor que lo que habitualmente tenemos. Argentina es un país muy volátil, muy inestable en todo lo que tiene que ver con variables macroeconómicas, que se asentó y se concentró en el transcurso de esta última semana después de las elecciones. En ese sentido, a mi criterio hay dos cuestiones. La primera es que la situación no era sustentable como venía antes de las elecciones. De hecho, parte del resultado electoral se explica por una situación macroeconómica que era para muchos sectores de la sociedad era insoportable, y eso se reflejó en el voto. Y después lo que pasó fue que, como reacción al resultado electoral, hubo un movimiento en lo que se denomina los mercados, que es una cosa diferente a la gente. Es decir, la situación de la gente se reflejó en el voto, y el voto se reflejó en lo que denominamos los mercados. En ese contexto se da la turbulencia, arrancando el lunes, con poco felices intervenciones entre el día de las elecciones y el lunes del presidente y de algunos otros integrantes de la coalición. Después hubo una especie de tregua por un WhatsApp con el candidato más votado, que no creo que eso haya cambiado Fíjate que hay una contradicción, o sea, se plantea, las mismas personas que plantean que el problema es la desconfianza al que viene, sí, dicen, el que viene debiera dar señales de certidumbre. Sí. Ahora, si no genera confianza, nada de lo que diga sería creíble, con lo cual es una contradicción. Entonces yo por eso me inclino más en la hipótesis que les dije antes, que es la sensación de falta de capacidad de implementar algo, lo que sea. Hay algunas teorías que los medios difunden que, digamos, ¿por qué si, vos un poco lo planteás, ¿no? La situación estaba hasta el viernes antes de las elecciones de una manera, el resultado de las elecciones la cambia. ¿Vos decís que era porque estaba como tapado con una manta, algo que en cualquier momento iba a salir? Mirá, por lo menos en mi caso particular, que analizo bastante, hago un seguimiento de las variables coyunturales de la macroeconomía, la situación no era sostenible. Lo que sí era sabido es que había un gobierno que, si estaba empoderado, tenía capacidad de sostenerla durante algún tiempo, no muy grande, pero era una situación que ya era insostenible para la gente, era muy dificultoso para los sectores productivos, o sea, tanto para la industria o para el comercio. Por lo tanto, mucho tiempo más no se podía, pero en la medida que haya un gobierno con determinado poder de fuego, para usar una metáfora, esa situación se podía controlar. Lo que hizo el resultado de la elección fue decir, no está el poder, se terminó el poder de fuego, por lo tanto, si uno, por ahí para ser más gráfico, es como que uno dijera, las variables tienen una trayectoria natural, por decirlo de alguna forma. Sí, imagínate el cauce de un río. Un recorrido. Yo puedo, en algún periodo corto, si tengo la suficiente fuerza, para presionar y evitar que siga su camino normal.
pero cuando dejo de hacer presión, vuelve a su lugar, inclusive puede tener algún sobresalto, alguna sobrereacción y después volver a su cauce. Por la propia inercia. Exactamente. Acá lo que pasó fue que quien estaba haciendo la presión para tener medianamente encarrilada alguna variable, que la verdad que son muy pocas las que estaban encarriladas, dejó de tener fuerza. Entonces la presión fue superior a la capacidad que tiene el gobierno para sostenerla. Un segundito. Antes de proseguir con todo este análisis, y uno está tentado a hacer miles de preguntas, a mí me gustaría que explicara sintéticamente, porque muchísima gente escuchamos hablar los mercados. ¿Quiénes son los mercados? Digamos que por definición, no tomar el ejemplo del libro de texto de Introducción a la Economía, me dice, bueno, un mercado, en general se dice mercado a lo que se dice los mercados competitivos, donde hay competencia, hay muchos compradores, muchos vendedores, son todos chiquitos, ninguno tiene suficiente poder para modificar precios ni nada que se parezca. Entonces el equilibrio de los mercados es el que se logra entre todos los agentes atomizados, diría la literatura. Si son todos muy pequeños, ninguno por sí solo tiene capacidad para influir, pero todos juntos son los que forman el equilibrio. Eso es un libro de texto, eso no es la realidad. De hecho, eso puede funcionar justamente en variables que nosotros no identificamos como los mercados, que es, por citar un caso, si yo voy a comprar una gaseosa a un kiosco, probablemente ningún kiosquero tenga capacidad para fijar el precio de la gaseosa. Es decir, él fija el precio, pero todos fijan igual. Claro. ¿Por qué? Porque si lo fija muy caro, nadie le va a comprar gaseosa. En ese caso funcionaría el mercado. Pero no pasa lo mismo en los mercados financieros y particularmente en el mercado del dólar. El dólar, y por ahí es más fácil hablar del dólar, porque el dólar es una variable que no importa por qué, todos sabemos que nos influye y que cuando sube nos habrá. No, yo digo que nosotros agradecemos a Lale, que ha estado siempre, lo convocamos y nos trata de explicar toda esta situación, que es hasta harto difícil para él mismo, porque a lo mejor tiene en su cabeza una cosa pero esto es tan dinámico que capaz que en 3 horas nos cambia todo el panorama, ¿no? Pero hay una medida que vos le querías preguntar, Alberto, Lale, que tiene que ver con la aplicación de esta disminución del IVA en algunos productos. Claro, pero por eso digo que me parece que no, un poco lo que él nos había dicho el otro día, que es difícil de la aplicación. ¿Cómo llega al consumidor en sí? Mirá, esa es posiblemente la medida que más ruido hizo, porque sonó como que es la más contundente. Y hay dos cuestiones. A mí me tocó hace unos años difundir un proyecto de Bajemos los Precios, que era de quitar el IVA a algunos productos de la canasta básica. Tenía diferencias con esto, pero más allá de la opinión si es efectivo o no efectivo, era un proyecto que preveía cómo hacer para que eso tenga impacto a los precios. Cuando uno mira el decreto, que es lo único que hay hoy, es el decreto que está publicado, que son 3 líneas donde dice: aplíquese una alícuota cero de IVA a 11 productos que están en el anexo. Eso es todo el decreto. Genera varias cuestiones, varios problemas de aplicación. La primera cuestión es que no hay ningún mecanismo que garantice que, si fuese real la reducción del IVA que impactara en el costo del producto para el vendedor, eso se traslada a precio. No hay ningún mecanismo que garantice ni que incentive eso, porque en definitiva, si un comerciante, ¿por qué lo va a vender más barato si lo puede vender a otro precio? Eso como primera medida. Como segunda medida, por una cuestión del diseño del impuesto al valor agregado en Argentina, que es con sistema de débitos y créditos, hay sectores que no tendrían absolutamente ningún impacto. Por ejemplo, un comerciante monotributista, porque el comerciante monotributista no tiene desagregado el IVA en el producto que vende, y el proyecto solamente desgravaba la venta a consumidor final, o sea que el monotributista compraría con IVA incluido y tendría que vender sin IVA, con lo cual es inviable. Bueno, dale, es muy complejo todo esto para desarrollarlo en pocos minutos, y bueno, y esperemos que con esto no sea un panorama más, digamos, más negro, más sombrío, y que, bueno, todos deseamos que esto se solucione, ¿no? Esperemos, esa es la idea de todos. Esa es la idea de todos. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, más o menos, no por nosotros, sino por los licenciados, nos enteramos por qué pasa lo que nos pasa. Después de la pausa, estaremos nuevamente en el Dron TV, 12ª edición.